Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de un club de fútbol. Uno muy especial. Un club donde, mirad, el alma pesa mucho más que los trofeos. Vamos a hablar de identidad, de orgullo y sobre todo de un espíritu que es simplemente indomable. Y para empezar a entender de qué va todo esto, creo que no hay nada mejor que esta frase. Lo resume a la perfección. No se puede explicar, hay que sentirlo. Y es que esa es la clave de todo, ¿verdad? Es un sentimiento que no se elige por las victorias, para nada. Se elige por lo que significa ser de este equipo. Entonces, para entenderlo bien, tenemos que rebobinar, irnos hasta el principio de todo, porque es justo ahí, en su origen, donde encontramos la semilla de una identidad que marcó al club para siempre dentro de la ciudad de Barcelona. La cosa arranca, nada menos, que en el 1900, unos cuantos estudiantes universitarios catalanes, con Ángel Rodríguez Ruiz a la cabeza, deciden montar su propio club. Un año después, ya tiene nombre oficial, Club Español de Fútbol. Luego, en 1910, llegan sus colores, el mítico azul y blanco, un homenaje al almirante Roger de Llúria, y para rematar, solo 2 años más tarde, en 1912, el rey Alfonso XIII le da el título de Real. Vamos, que desde muy pronto ya se estaba consolidando su estatus. Pero, a ver, de todo esto, el dato que lo cambia todo, el dato clave, es este contraste que vemos aquí. El Español fue el primer, y esto es muy importante, el primer club de Barcelona fundado íntegramente por gente de aquí, por gente local. Y esto es crucial, porque en aquella época lo normal era que los clubes los fundaran extranjeros, que si ingleses, que si suizos, así que su identidad, desde el minuto 1, ¡pam!, ya era completamente distinta, pionera. Claro, y toda esa identidad tan potente, ¿dónde se forja de verdad? Pues en el campo de batalla. Así que vamos a ver ahora cómo se ganaron a pulso, partido a partido, esa fama de ser un equipo temible, un equipo formidable en los torneos de Copa. 4. Ni más ni menos. 4 copas del Rey tienen en sus vitrinas. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Es un logro impresionante, que claro les dio ese estatus, ese apodo de Reyes de la Copa. Un equipo hecho para las grandes noches, para las finales. Y es que, claro, cada una de estas copas tiene su propia película, su historia épica. La del 29, conocida como la Copa del Agua, una final legendaria contra el Madrid bajo un diluvio. La del 40, en plena posguerra, que fue todo un símbolo de resistencia contra el Sevilla. Luego saltamos al 2000, la Copa del Centenario, nada menos que contra el Atleti. Y por último, la de 2006, qué noche, qué exhibición, un 4-1 al Zaragoza en el Bernabéu, pura magia. Pero esperad un momento, vamos a pararnos en esa final, la del año 2000, porque el gol que les dio la victoria, es que es uno de los goles más astutos, más pícaros de toda la historia del fútbol. Una auténtica genialidad. Imaginad la escena, es que es de película. Paso 1, el portero del Atleti, Toni, tiene el balón, tranquilamente se prepara para sacar de volea. Paso 2, Raúl Tamudo, sin hacer un solo ruido, se le pone justo detrás. El portero no se entera de nada. Y paso 3, el momento clave. Cuando Toni suelta el balón para chutar, ¡zas! Tamudo mete la cabeza y para adentro. Es que es una obra de arte de la picaresca, pura astucia, pura leyenda perica. Y ojo que esta heroicidad no se quedaba solo en España, ¿eh? El equipo llegó a 2 finales de la Copa de la UEFA en el 88 y en 2007. Es verdad que las 2 veces el fútbol fue muy cruel, se perdieron en la lotería de los penaltis, pero llegar hasta ahí, eso demostró la grandeza y el gen competitivo del club, y se ganaron el respeto de toda Europa. Venga, pasemos ahora a hablar de los que de verdad llevaron ese espíritu a la hierba. Hablemos de los jugadores, de los íconos, de esos héroes de azul y blanco que se convirtieron en la personificación de todo lo que significa este club. Y es que en esta lista hay nombres que son historia pura del fútbol. Por supuesto, Ricardo Zamora, el divino, uno de los más grandes porteros de todos los tiempos. Luego, Tomás Enecono, el camerunés que revolucionó la portería y que fue un ídolo para muchísimos, incluido Buffon. Como no, Raúl Tamudo, el eterno 23, el gol hecho persona, el capitán. Y, bueno, y por supuesto, Dani Jarque, el capitán eterno cuyo espíritu sigue hoy más presente que nunca. Claro, todo este espíritu, toda esta alma, necesita un sitio donde latir, un hogar. Así que vamos a hablar de eso, de la conexión tan profunda que ha tenido siempre el club con sus casas, con sus estadios. Después de la magia del histórico Sarriá, que fue un golpe duro para muchos, en 2009 el club estrenó su nueva fortaleza, el RCDE Stadium. Y es una pasada de estadio, ¿eh? Moderno, premiado, y lo mejor es que las gradas están ahí mismo, pegadas al campo. Esto crea una atmósfera increíble, intensa, que recuerda un poco a la caldera de los estadios de antes. Pero dentro de este estadio tan moderno, en cada partido, sin excepción, llega un momento en el que el tiempo se detiene, un minuto en el que todo el estadio se une y late como un solo corazón. Hablamos, claro, del aplauso del minuto 21. Es el homenaje eterno a Dani Jarque,
Justo en el minuto de su dorsal, todo el estadio, da igual si van ganando, perdiendo o empatando, se levanta y aplaude. Es que pone la piel de gallina. Es un tributo que va mucho más allá del fútbol. Se ha convertido en una de las tradiciones más bonitas y emotivas que hay en el deporte mundial. Y todo esto que hemos contado, los orígenes, las copas, las leyendas, el estadio, nos lleva al corazón de todo, a la pregunta del millón. ¿Qué significa de verdad formar parte de eso que llaman la maravillosa minoría? En definitiva, ¿qué significa ser perico? Pues para empezar, el propio apodo tiene una historia súper curiosa. Viene, literalmente, de los periquitos que vivían en las palmeras del antiguo estadio de Sarriá. Lo que empezó casi como una broma de los rivales para meterse con ellos, la afición con mucho ingenio le dio la vuelta y lo convirtió en su símbolo, en su bandera, con orgullo. Así que ser perico es todo esto. Es una lealtad a prueba de bombas. Es tener una identidad propia y muy marcada dentro de Barcelona. Es esa capacidad de resistir, de no rendirse nunca. Es sentir que el club es como una familia, una hermandad. Y sobre todo, es valorar la pasión, el sentimiento, por encima de cualquier moda o resultado. En resumen, es tener un alma indomable. Porque al final, ser de este club no es solo una afición, es casi una elección de vida, una declaración de principios. Es elegir el camino de la lealtad, de la historia. Es elegir una pasión que va muchísimo más allá de mirar la clasificación. Es algo que simplemente no se negocia. Al final, todo se puede resumir en esta frase. Un alma indomable, una resistencia heroica y un orgullo de pertenencia que pocos equipos en el mundo pueden igualar. Y esa es la esencia. Ese es el verdadero trofeo de este club. Haber hecho de estos valores algo más grande que cualquier copa. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿La verdadera grandeza de un club se mide por los trofeos que hay en la vitrina o se mide por una identidad, por un espíritu que jamás puede ser derrotado? Ahí queda eso.